Los periodistas. Maestro Noé Balanqué Bautista, bienvenido. Buenos días, otra ¿Qué me vez. cuenta usted? Pues aquí estamos otra vez contigo para platicar un poco de los aconteceres. En este caso, vamos a hablar de la educación y los medios y la generación de los millennials. Esta generación que, pues, algunos dicen que nació entre 1980 y el 2000, otros hablan de las que nacieron solamente en el 90, es decir, los que andan entre los 20 y los 30 años, ¿no? Tú y yo ya no, pero bueno. No, ya no somos de esa generación. Y todo esto tiene que ver con una nota que apareció la semana pasada, que dos muchachos de 20 años en Tlaxcala secuestraron y asesinaron a uno de 13, primo de uno de ellos dos. Por ahí de enero lo secuestran, lo asesinan unas horas después, y es hasta la semana pasada que los hallaron porque estaban pidiendo el rescate, pese a que ya había sido asesinado el muchachito. Esto nos lleva a pensar qué es lo que está pasando por la cabeza de estos muchachos, y cuál es la responsabilidad del sistema educativo de nuestro país, que tiene participación importante en eso que pasa por la cabeza de los muchachos, como también del entorno de la otra educación, de la educación informal, en la que los medios juegan un papel importante junto con la familia, ¿no? Bueno, a mí me parece que el problema radica en que los valores del neoliberalismo se han instalado tanto en la educación formal como en la educación informal. Es decir, lo que importa ahora es la parte material monetaria, el tener para el ser, es el gran valor. Y tenerlo de la manera más fácil. Claro. ¿Quieres café? Pues si me invitas uno, con gusto. ¿Americano? Americano, sí. Esto también, ya la obtención, ya no el valor del trabajo como generador de riqueza, sino... Sí, no, se ha modificado totalmente la estructura mental de las personas que quieren tener dinero. Ya no es mediante el trabajo y el ahorro. Claro, ¿no? Son las oportunidades donde puedas arrebatar y robar y hacer, y los políticos han puesto un gran ejemplo en eso. Precisamente sí. a eso voy. Los futbolistas, los boxeadores. El sistema educativo, que está diseñado por la política, pone como esencia eso, ¿no? Los millennials son una generación de grandes consumidores, y eso es lo que el sistema neoliberal busca. Consumidores, gente que produzca riqueza y que esa riqueza regrese vía el consumo. Claro. Del consumo irracional, el consumo fanatista, ¿no? De fanáticos. Claro. De crédito, a largo plazo. Compras de estar a la moda, innecesarias, por la moda, por todo esto. Los productos desechables. Totalmente. Y junto con una narrativa que se instala en el sistema vía los valores neoliberales, del tener para el ser, la narrativa del éxito, la narrativa de que el éxito es económico, monetario solamente, y los muchachos están consumiendo esto en los medios. Es decir, las películas que vienen de, por ejemplo, Hollywood, o las telenovelas, las telenovelas o las series de televisión que se consumen mucho, están instaladas en esta narrativa de estos valores, de el tener para el ser, del chico exitoso de la escuela, que es muy popular entre las muchachas, de la chica también exitosa porque tiene un gran cuerpo, es deseada por todos, y que además es la reina de belleza y la capitana del equipo de basquetbolistas o de alguna cosa por el estilo, y los exitosos son los que tienen dinero, los que viven en una gran casa, en una gran mansión, tienen coches nuevos, que todo lo tienen de grandes marcas, ¿no? Viven en el mundo de la moda, en el mundo fashion, y eso
se instala en todas las capas de la sociedad. Y entonces sí, de ahí crea viene el éxito el deseo. de la piratería, por ejemplo, de las grandes del tener marcas, para el ser, ¿no? Del parecer que tienes bueno, aunque no sea Claro, bueno, ¿no? Es decir, de la simulación, que también eso, como dices tú, los políticos han armado toda esta estrategia de simulación, porque inclusive lo vemos en las campañas políticas, en los mensajes de gobierno, en donde estamos bien, no pasa nada, todo, vamos por buen camino, cuando no es cierto, ¿no? Cuando estamos enfrentando grandes problemas y no nos enseñan a enfrentar esos grandes problemas. De la educación han quitado materias relacionadas con la filosofía. La filosofía nos ayuda a pensar, nos ayuda a tener un criterio sobre el mundo para tomar una decisión. Hay una frase en una de las escenas de la serie que seguramente tú no ves, El Señor de los Cielos. No la he visto. En la tercera temporada hay una escena en donde un general que lo metieron a la cárcel porque estaba metido en el narco, y luego a través de otro que estaba dentro también de la cárcel, que consigue tener una relación con el nuevo presidente, lo sacan de la cárcel y forman una sociedad para seguir delinquiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en una de las escenas el abogado está con una copa así, siempre todos salen tomando tequila, está con una copa de tequila, y el general se voltea y le dice, ¿qué haces? No me acuerdo cómo se llama, fulano de tal. Dice, estoy pensando. Y le dice el general, dice, eso no es bueno, pensar no es bueno porque te lleva a la conciencia, y la conciencia no es buena para los políticos. Claro, y eso es muy cierto, y se me hizo genial la frase, hermano, sí. Porque evidentemente entrar en conciencia, pues es esa circunstancia de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que conviene y lo que no conviene, en función de la conciencia de no agredir al otro. Y eso no es bueno para el político. El sentido de vida, sí. que eso es lo que te da la conciencia, la búsqueda del sentido de vida. Y cuando te das cuenta que el sentido de vida está en la trascendencia, y la trascendencia está en la manera en que te relacionas con el otro, sí, para hacer la vida con el otro, sí, en el otro y para, sí, el otro. ¿No? Este caso que narras de los dos chavos de Tlaxcala que secuestraron al primo y pidieron una recompensa, que me imagino no la habrán conseguido, pero mataron al chavo, para mí no es nuevo. Yo lo vi esto ya hace muchos años, uh-huh, en los 60s. A la vuelta de mi casa había 2-3 familias muy ricas, y los sobrinos de uno de los riquillos pues secuestró a la abuela. Uh-huh. Imagínate, eso, nada más secuestró a la abuela. La gran diferencia ahora es que eso sucede en los estratos bajos. Esto está sucediendo en los estratos bajos, ya no arriba, porque efectivamente de repente en los 80 escuchaba varios escándalos aquí en Puebla de estudiantes universitarios que secuestraron a un compañero, sí, para pedir un rescate, bueno, pero de universidades grandes. En la universidad privada, bueno, en la UPAEP hubo un caso muy sonado de una chica, claro, que la secuestró el novio, ¿no? Junto, uh-huh, con un compañero, y la mataron. Fue un caso muy sonado. Fue un caso muy sonado, y todos estos casos en ese entonces eran no tan seguidos, y pertenecían a un estrato como de clase alta, pudiente, ¿no? Ahora esos casos ya hay una frecuencia en estos casos, y se están dando en las clases media, baja y baja. Los feminicidios están relacionados con esto mismo también. Es alarmante, y ¿no? es alarmante. Y también casos, por ejemplo, de uno que sucedió el año pasado en Chihuahua, de 4 muchachos que mataron a otro en un ritual satánico para ver si revivía como vampiro, ¿no? Es decir, a esta generación de muchachos están metidos, tienen una historia, una narrativa en su cabeza que no les permite discernir entre la fantasía y la realidad. Viven más en esa cuestión, y lo vemos en el fanatismo, en los videojuegos, en ir a hacer colas para entrar a la premier de una película de superhéroes, e ir disfrazado de superhéroe, pero tienen 30 años. O sea, no son niños. No son niños de 10 años. Tú los ves y son muchachos entre 25 y 30 años, que prefieren estar con videojuegos, que viven en su casa con sus papás, en lugar de hacerse cargo de su vida,
de tomar responsabilidad, están en esta narrativa de la adolescencia, del no tener una responsabilidad y del dinero fácil para el consumo fácil, ¿no? Para la obtención de objetos que están sobrevalorados en el mercado. O sea, tú esto se lo atribuyes, es una característica de la generación de los millennials. ¿Millennials? Sí, porque sí es una característica. Ellos han nacido con... ¿O es una consecuencia de la pérdida de valores, o sea, es una virtudes, característica y consecuencia a la vez. Es decir, característica en ellos, pero digamos que ellos no son los que tienen la culpa, sino la culpa, si buscamos culpables, es la generación previa. Y si buscamos culpables, la anterior y la anterior y la anterior, y pues sí, nadie carga con la culpa. Es esa la cuestión. Básicamente, ¿quién inventa y quién instauró el neoliberalismo? En los 70 se inventa, básicamente es Milton Friedman, ¿no? Hace un experimento muy cruel en Chile, la Chile de Pinochet, para crear este sistema de mercado libre, cuyo único valor es el tener para el ser, el consumo, ¿no? Para enriquecer a unos cuantos. No importando la parte humana. Pero nos la vende muy bien porque es la forma de mover la economía de los países. La vendió también que llegaron los presidentes a partir de la Madrid, pero sobre todo Salinas. A meter aquí el neoliberalismo. De la Madrid fue el que siente las bases, ¿no? Para el Tratado de Libre Comercio. Y a partir de ahí el GATT que le llamaban en ese época, entonces, ¿no? Y después ya el TLC, y con todos estos valores de la expolitización de la política. Precisamente es una de las respuestas a eso, de considerar al ser humano como un objeto más que como un sujeto, o con esta dualidad de objeto-sujeto, ¿no? La educación se va haciendo más pobre, paupérrima, a partir sobre todo del 2000, con la política directamente en la educación, en el sistema educativo, con el Baster Gordillo a la cabeza, donde negocia con los presidentes, empezando por Fox, y empiezan a quitar asignaturas como filosofía, como sociología, como historia, ¿no? Es decir, asignaturas que no dan de comer. O sea, ¿para qué estudiar filosofía? ¿Eso de qué va a servir? ¿No? Pero dan conciencia, dan capacidad de discernir sobre dónde estamos. Son las herramientas básicas para la construcción del pensamiento, claro. O sea, así de simple. Porque por eso también los chavos de hoy día, su léxico es tan corto. Muy pobre, efectivamente, ¿no? Un estudio que hizo la UAP hace algunos años, hace unos 10 años, encontró que el léxico de los muchachos es de 1000 palabras. Y se me hace mucho, y se me hace muchísimo. El español tiene 100,000. Sí. Tienen un léxico del 1% de las posibilidades que da el español para hacer, ¿no? En ese estudio decían que alguien como Gabriel García Márquez tenía el 50% de léxico del español, y con eso fue un premio Nobel. ¿No? Entonces, imagínate, si aspiramos... El Quijote parece ser que es el que más léxico tiene, ¿no? Que de hecho como que funda el español moderno, ¿no? Pero vamos a suponer que si aspiramos aunque sea a tener el 10% del léxico, ya es una gran ganancia. Los muchachos, como dices, por mucho tendrán 1000 palabras en su haber. A mí se me hace mucho, ¿no? 1000, pero bueno, vamos a pensar que sí. Vamos a pensar... y no es que desconfío del estudio de la UAP, pero con los que yo hablo... Ese es un estudio que hicieron hace como 10 años, antes de la fuerza del Internet, ¿no? Porque esa es una característica de los millennials. Viven en el Internet, viven para el Internet. Y eso yo creo que está reduciendo también, eso ya habría que comprobarlo, este léxico, ¿no? Y con el léxico, con la reducción de este léxico, también es la reducción del pensamiento. La crisis del sujeto a la que se refiere Alan Turing es claramente visible en este léxico y en estas acciones criminales que se les hace fácil asesinar a alguien, quitarle la vida a alguien por dinero, por un dinero que no saben ni para qué lo quieren,
que ni siquiera tienen una capacidad de decir, es un dinero que necesitamos para invertir en algo, para generar más dinero. La muestra, ¿no?, de que no hay un respeto por la vida, ¿no? por la vida. Es una el generación escrúpulo, creo que vive en también el es un inhumanismo. vacío ahí, ¿no? El ¿Sí? escrúpulo. Y pues la conciencia, lo que decías Sí. en un principio, la conciencia. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es el papel que jugamos los maestros en Hijo, esto? man, ¿No? qué ¿Cuál es la difícil responsabilidad tarea, nuestra? Qué difícil, ¿no? y a cambio de 3 cacahuates Claro, y 50 centavos claro, para y de, subsistir. y de sentir que por más que estás haciendo tu trabajo no pasa nada, que uno está remando en contra de la marea, que, como dices, tenemos que subsistir por 3 cacahuates, cuando nosotros somos parte, no somos los únicos, pero somos parte de la creación Pero de la conciencia de esta nación. explícame, maestros que no ganan bien, maestros pobres, maestros con vocación, con el sentido republicano de la educación, Ujú. diría Vasconcelos o Ujú. Juárez, ¿no? Pero dueños de las universidades privadas ricos. Yo paso por aquí por una Ujú. que está en la 13 Poniente, Ujú. por ahí bajo, de repente, Ujú. o otro que está por la 17, Ujú. y ves coches BMW de Claro. 800,000 pesos estacionados en la Ujú. puerta de la universidad, que dices, no son de los alumnos, Sí, pues es es del del dueño. rector, es Ujú. del dueño. Ujú. Entonces dices, Porque también es una mentada de madre la para los educación- alumnos, ¿no? la Nada más el educación coche es que un trae gran el negocio. Sí. la educación es un gran negocio, y precisamente el negocio está en darles habilidades, pero no pensamiento. Que eso es lo que buscan los muchachos. Quieren habilidades para hacerse ricos. Porque los que, digamos, no están en esta lógica de generar la generación de riqueza sin trabajo, los que tienen una buena idea del mundo, quieren generar riqueza con trabajo a partir de la educación. Entonces van a las Y de la universidades a pedir investigación, habilidades, del ¿no? descubrimiento de las técnicas, de la generación de nuevas aplicaciones para la computación, en fin, están en otro asunto. Y ese es el mercado de estas universidades, Sí, claro. ¿no? Claro. En donde ya no es el último fin es la educación, sino vender Tener un conocimientos. titulito colgado Claro. para que Ujú. puedas manejar un Uber, Sí. y hables 2 idiomas. Porque además estamos también en la sociedad de los títulos. Claro, ¿No? pero eso llevamos años. Entonces, El licenciado para acá y el licenciado para allá. el otro, y sí. primero pasa el licenciado y después pasa Y ahora, el que no es licenciado. ahora hay que ser maestro o doctor. Imagínate, o- yo o que no ya acabé tener el un kinder. Yo que postdoctorado. no acabé el kinder, imagínate. Sí. va. Sí, ¿no? Hoy ser bachiller, que te acuerdas en los 50s, ser bachiller era todo un privilegio, porque no era el título, sino lo que la persona sabía. El bachiller era el preparado. Sí, ahora bachiller es el que termina en el colegio de bachilleres y ya, ¿no? Pero ya no hay una significación de ese nombre y de ese título, Sí. porque son desgraciadamente personas que ignoran mucho, que solamente adquieren ciertas habilidades y que buscan una inmediatez en la parte económica, en la parte material y en la parte vivencial. Por ejemplo, no se atreven a vivir el amor, no se atreven a... No hay compromiso. Porque no hay compromiso. No hay compromiso. Entonces, están pasando su vida de largo. No hay de la trascendencia Claro. que todo ser humano Porque piensan busca. que la vida pasa por el sistema de los equipos Ujú. de cómputo, que cuando no funcionan, restart. Ándale, ¿no? Que es bien fácil nomás. Y todos se echan tarde. lo reseteas y ya. Qué fuerte. Bueno, Qué pues, fuerte, pero cuán cierto es. así es. Algo tenemos Pues que maestro Noé Ixbalanque, muchas gracias por la reflexión, muy interesante. Gracias a ti. Como siempre. Nos vemos la Sobre semana que todo entra. siempre en el entorno de la comunicación. hacer. Así es. Nos vemos la semana. Gracias. Los periodistas.